Social por la Vida y la Defensa del Territorio, Movete. A las demás organizaciones, procesos, personas inquietas por su territorio, por defender la vida, a las organizaciones que han acompañado esta audiencia y que han acompañado todo el recorrido en la caravana de ustedes para hacer visible la situación del oriente antioqueño desde la lectura de las comunidades, desde la apuesta de ustedes. Agradezco también al doctor Edilberto Peñaranda, a la doctora Elizabeth Valencia, al doctor Diego Ospina, a la doctora Yesenia, al doctor Néstor, al doctor Jorge Jaramillo y a la doctora Dolly Balbines, que no está legible, de la representación de la Gobernación, de fiscalización del programa de minería de la Secretaría de Minas del departamento. Les agradezco que hayan estado hasta el final escuchando las inquietudes. En el marco de este 9º Festival del Agua para Amar, Defender y Vivir el Páramo se realiza esta audiencia. Yo quiero agradecerles el espacio, porque es un espacio de reflexión, de intercambio y de diálogo con la institucionalidad para defender el territorio y para construir un proyecto de vida. Quiero a quienes pasaron sus inquietudes en un formato, decirles que el diseño que habíamos acordado con Movete era efectivamente que no íbamos a poder tener el tiempo suficiente para toda esa discusión, pero todas las inquietudes de ustedes se recogen. Y el primer compromiso, y le pido a los compañeros de la UTL de Víctor Correa, porque con él estamos convocando esta audiencia, es que vamos a remitirle a las instituciones las conclusiones y nos comprometemos a hacerle seguimiento y acompañamiento a ustedes. Mucha de la información que requieren la podemos obtener y se la podemos hacer llegar, también es importante eso. Esta audiencia corrobora, nos afirma que estamos ante un modelo extractivista y agroexportador que pone en riesgo la existencia de comunidades y la existencia de la vida. Y de eso no son culpables los funcionarios y las funcionarias que están aquí. Esa es una decisión del Estado colombiano, del gobierno, de insertarse en la política internacional. Pero a veces en los territorios no nos importa las decisiones que tomamos equivocadas y le damos facultades a unos gobiernos y a unos estados para que tomen estas decisiones que hoy impactan fuertemente al territorio, y sabemos que hace parte de esa decisión del modelo. Aquí se ha dicho que hay decisiones tomadas hace 20, hace 30 años y que muchas de las responsabilidades podría ayudar el saber elegir un alcalde, el saber elegir un consejo municipal, que porque algunas de las decisiones pasan por esas instancias locales. Yo quiero recordar que cuando el gobierno nacional expidió el decreto navideño, recuerden el decreto navideño, yo estuve movilizado contra ese decreto que le quitaba a las alcaldías la facultad de excluir territorio del municipio para hacer minería. No hubo reacción, además porque fue expedido como el 28 de diciembre y no fue expedido, no fue defendido por las comunidades la postura de que los alcaldes y los consejos definan cuáles territorios no puede haber minería en sus municipios, no puede haber grandes proyectos hidroeléctricos, no puede haber grandes plantaciones estratégicas como también las tienen definidas. Es decir, la comunidad también tiene que reaccionar y la movilización es el motor para cambiar las condiciones, la movilización constante. Y a veces nos desentendemos de cosas que son necesarias. Un consejo municipal del lado de la comunidad es muy importante.
buen alcalde que represente los intereses de la comunidad es fundamental, pero delegamos en otras personalidades y eso nos trae dificultades, nos trae muchos problemas. Recojo algunos elementos de lo que aquí se ha dicho. Ustedes tienen el deseo de que se derogue la licencia ambiental para construir la hidroeléctrica Porvenir 2, licencia que fue expedida en el 2015. Eso lo plantean ustedes, pero eso no lo podemos cambiar desde esta audiencia, no lo podemos cambiar con el esfuerzo de Víctor Correa y Alberto Castilla. Eso se cambia cuando quieran cambiar ustedes las condiciones de vida y la movilización sea parte de la reclamación de sus derechos. ¿Han planteado ustedes la necesidad de que se suspendan todos los trámites para seguir ejecutando el proyecto Palagua, por todo lo que significa? Pero no pueden seguir dejando pasar, dejar hacer, dejar pasar. Esa no puede ser la actitud de una comunidad organizada. Este diálogo que se ha establecido aquí, en medio de todos los reparos, de todas las posturas que se puedan tener, es un diálogo que ayuda a construir, pero es a exigirle al Estado que las decisiones las tome en conjunto con la comunidad, porque también hacemos parte de ese Estado y la participación política de las comunidades es definitiva y no pueden seguir tomando decisiones por nosotros en nuestros territorios desde las instancias quienes no conocen el territorio. Tienen que vincular en esta discusión a quienes realmente lo conocen. Yo quiero decirle a la representación de la institucionalidad que es válido escuchar aquí temores, es válido escuchar miedos por lo que se va a hacer, porque han vivido unos periodos de violencia que no quieren repetir. Yo encontré un documento, una de las notas del municipio de Nariño, que dice: no queremos volver a ser desplazados, no queremos volver a repetir esa historia. Y es que efectivamente la terminación del conflicto tiene que darnos las condiciones para quedarnos en los territorios. La terminación del conflicto tiene que dar las condiciones para interlocutar con el Estado de manera distinta. Lógico que no se tiene confianza en el Estado, pero estos pasos tienen que ir dando para que haya unos escenarios de participación. ¿Y cómo tener confianza cuando no están satisfechas ni se ha cumplido con el proceso de restitución de derechos a las víctimas? Aquí lo que se está planteando es una restitución de derechos a las víctimas y muchos de los proyectos superan aspiraciones de las víctimas. Nosotros quisiéramos que hubiera estado aquí el director de la unidad de restitución para que nos dijera qué tan claro está la restitución de tierras en áreas donde se traslapa el polígono del proyecto minero con la restitución de tierras, con la claridad de esos predios. Eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Esos temores se expresan porque estamos a punto, y ojalá no sea así, pero lo que viene ocurriendo en Tumaco, lo que está ocurriendo en el Cauca, lo que está ocurriendo en otras partes del país, nos está enviando mensajes que se pretende hacer una recomposición del proyecto paramilitar que ha generado tanta violencia y tantas muertes y sobre todo que han venido asesinando recientemente a muchos líderes que se oponen a proyectos estratégicos en los territorios. Y ese es el miedo que ustedes tienen, es un miedo a que no se repita esa historia de violencia y le reclamamos desde esta tarima al gobierno nacional que le dé la oportunidad a las comunidades de escuchar su voz, de expresar su voz y que les permita seguir viviendo en los territorios. ¿Qué más se está pidiendo aquí? Seguir viviendo en el territorio, levantar una familia y cuidar el entorno productivo y los bienes de la naturaleza, que es lo que se quiere. Pero es claro que hay miedos. Y hay miedos también a creer en proyectos que no cambian las condiciones de vida de las comunidades. Desde 1980 se conoce el proyecto en San Carlos, desde 1980, y que aquí se diga con conocimiento real de lo que son las condiciones, que eso no ha generado cambios importantes en la vida social,
que el hospital está en pésimas condiciones, que la vía es intransitable, que se comprometieron a pavimentarla y la dejaron a medias y no han cumplido. Y entonces, ¿cómo creer que la riqueza minera pueda significar cambios en las condiciones de vida digna si los mensajes van en contravía? Si los mensajes son que la empresa como que privatiza la vía y deja transitar hasta una parte y de ahí en adelante no se puede seguir porque eso es de la empresa. Estos mensajes son los que hay que decirle al gobierno, hay que buscar que esto cambie. Fue muy importante un acuerdo con las FARC, es muy importante el cese bilateral con el ELN buscando terminar el conflicto, pero es muy necesario que se le dé reconocimiento a las comunidades, que se le dé reconocimiento al campesinado y que estas voces sean tenidas en cuenta a la hora de construir un proyecto de nación diferente. Pero ¿cómo creer cuando en el proyecto de Punchiná de tantos años hay comunidades en su área de influencia que no están electrificadas? ¿O cómo creer cuando hay comunidades con ranchos de tabla y plástico ahí donde está el proyecto que está generando riqueza para unos poquitos? ¿Cómo creer en todo eso? Esta audiencia es un escenario para reclamar, es un escenario para decir, estas voces deben ser tenidas en cuenta y no ser desconocidas, porque nosotros hemos sabido de proyectos donde se ha negado la existencia inclusive de pueblos originarios para garantizar explotación petrolera. Esa no es la historia. Si se quiere construir un país distinto, pues aquí estamos diciendo, discutamos en dónde se puede hacer minería y en dónde no, pero esas decisiones las toma la comunidad, porque ustedes no van a estar de acuerdo en que se prohíba sacar material del río para arreglar su casa. Ustedes no van a estar de acuerdo en que se prohíba sacar material para resolver las construcciones que necesitamos. Eso sin duda hay que discutirlo, hay que abrir un debate, pero sí estamos en contra de que se explote oro en el páramo, sí estamos en contra de que se ponga a explotar el gobierno petróleo y gas a través de fracking cuando pone en riesgo el agua de muchas comunidades. No en Antioquia, en el Cesar, porque lo que ocurra en el Cesar le tiene que doler a Antioquia, y lo que está planteando desde aquí Sonsón le tiene que doler al resto del país. Pero yo quiero expresar aquí que hay situaciones preocupantes, y es que ese tipo de proyectos se han ido declarando como de interés social, Bueno, las pequeñas centrales hidroeléctricas o las pequeñas centrales son parte de una estrategia de reconocerlas como interés social establecida en la Ley 1715 de 2014 y las hidroeléctricas en la Ley 56 del 81 que aquí se ha dicho. Y hay expresiones de cómo el proyecto San Miguel, Hidroarma, Alejandría, el río Sirgua son proyectos dedicados como de interés social para sobreponerse a los intereses de la comunidad, para expropiar a la comunidad también, porque hay normatividad que hace más rápido los procesos de expropiación para garantizar proyectos económicos. Y lo que estamos diciendo es, entonces, ¿qué condiciones y qué posibilidad le queda a las comunidades? Yo quiero resaltar y poner en letra mayúscula aquí la preocupación mayor, y es el proyecto Samaná Norte, en las condiciones como se ha expuesto aquí, en lo que eso significa alterar inclusive la posibilidad del río Magdalena, lo que significa cambiar el paisaje, lo que significa cambiar las condiciones y las relaciones con la naturaleza. A ese proyecto hay que prestarle importante atención, porque es absolutamente preocupante lo que se ha expuesto aquí, tanto por Jules como por el doctor López, el arqueólogo, el antropólogo que planteó la situación. Igualmente con el río Dormilón, esos son proyectos macros en la región que van afectando. Y aquí se ha puesto como ejemplo varios. Yo conozco Hidroituango, conozco Hidrosogamoso, conozco el Quimbo, y en esos proyectos la cosa va más allá de lo que es la hidroeléctrica. Es una afectación en todo su entorno. Y los que han ido al municipio de Toledo, aquí en Antioquia, al valle donde está Hidroituango, díganme si no se acabó con la vida de los pescadores y los pequeños mineros que tenían una relación con el río y que de repente se encontraron a unos funcionarios con una chaqueta azul que dice seguridad privada,
que impide que ellos generen la relación con su territorio. Es decir, no es solamente la construcción del proyecto, porque desde el punto económico no cabe duda que es un proyecto supremamente importante y viable, pero lo que es el impacto social en las comunidades también hay que medirlo, y eso no se mide. O vamos a Hidrosogamoso, de cómo en riesgo están de que se rompa la presa. Eso está en riesgo de que se rompa la presa, pero cuando llenaron la represa dejaron a todos los pescadores sin su alimento, sin sus ingresos. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando se plantea un proyecto. O en el Quimbo, cómo no solamente es la construcción de la represa, sino que tienen proyectados por lo menos 6 represas más que alimenten ese gran proyecto que está ahí, dejando en condiciones difíciles a la gente de San Agustín, de Isnos, de todo lo que es el sur del Huila. Hay preocupaciones mayores cuando se habla de proyectos, y esto hay que asumirlo con absoluta responsabilidad. Lo que estamos diciendo hay que decirlo, y hay que decirlo así como lo dicen ustedes, y hay que escuchar el planteamiento de las instituciones, porque hace parte de una definición de Estado de tener un modelo extractivista, un modelo que cumpla con tareas y con funciones que coloca la banca multilateral y los compromisos internacionales. Pero no tenemos derecho nosotros a reclamar que se nos respete nuestra vida, no tenemos derecho nosotros a reclamar que se nos respete nuestro entorno, que se nos permita un pedacito de territorio para levantar familia. No tenemos derecho a eso, porque ustedes saben que vamos donde vamos, a este modelo le estorbamos. Si somos desplazados, a donde lleguemos, estorbamos para el modelo, porque hay en las ciudades unos proyectos y hay en lo rural otros proyectos donde sobra es la comunidad. De manera, yo termino diciéndoles, con el agradecimiento, esta audiencia espero haya contribuido a la rearticulación, haya contribuido a encontrarnos, haya contribuido a que la lucha se le plantee de frente al movimiento social, frente al reto que significa tener una representatividad en la institucionalidad y tener una movilización constante para reclamar esos derechos. Si esto sirve para el reencuentro del movimiento social del oriente antioqueño, yo me voy contento de esta audiencia. Y si sirve para establecer unas relaciones distintas, de crítica y propositivas, para que la institucionalidad escuche las voces y algún día las decisiones gubernamentales y la política pública se construya escuchando a las comunidades y no desconociéndolas y no criminalizándolas y no judicializándolas como está ocurriendo ahora en otras partes del país, y que no queremos que esa historia vuelva al oriente antioqueño, porque aquí ya se vivió una historia de violencia que no queremos ahora que los intereses económicos traigan unas nuevas formas de violencia donde los que lo vamos a padecer somos los mismos y las mismas que estamos aquí sentados y sentadas. Compañeras y compañeros, funcionarios de la institucionalidad, a ustedes mil gracias, a ustedes pueblo de Sonsón y venidos de todo el oriente antioqueño, mil gracias por permitir el desarrollo de esta audiencia. Solo me queda decirles que el regreso a casa sea tranquilo y puedan descansar. Un abrazo para todas y todos.